Bueno, entonces tenemos en la salida, o sea, ingresando, o mejor dicho, vamos a decir, en la placa de la válvula, tenemos una corriente de placa que es esta verde que está acá. Esta verde que está acá, ¿sí? Son pulsos de corriente. Tiene un retardo de la cámara. Esos pulsos, ese contenido de alterna, no va a ir por el choque, va a ir por el capacitor, ¿sí? Y esa corriente pulsada va a pasar por el circuito sintonizado. ¿Qué? Lo que va a hacer para las armónicas de esta frecuencia, ¿sí? Para las armónicas de esta frecuencia, va a ser una impedancia muy baja y se la va a derivar a tierra a través del capacitor C de tanque, mientras que la primera componente de frecuencia, que es la que yo acá llamo I1P, ¿sí? O sea, la primera componente de frecuencia de la corriente de placa, va a ser una sinusoide, que es la sinusoide que compone a esta verde, ¿sí? Que es esta roja que está acá, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, una corriente sinusoidal sobre el circuito tanque, que va a pasar a través del circuito tanque hacia la antena, o hacia la carga, vamos a decir. Acá estaría la carga, ¿sí? Y tenemos por otro lado la tensión que cae sobre el circuito tanque, que es esta que está acá. A ver, esta sinusoide roja punteada, ¿sí? Que va tiene un pico que vale BPP menos la tensión mínima que puede caer sobre la placa. Esa es la amplitud de la tensión, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa. Si yo miro la primera componente de frecuencia, que es la que va a disipar potencia en la carga, porque todas las otras componentes van a estar dando vueltas por el tanque, ¿sí? En forma de potencia reactiva. Yo voy a ver una resistencia equivalente, ¿sí? Esa resistencia equivalente, que la voy a llamar R de placa, va a ser la relación entre la tensión de placa, vamos a decir tensión pico, y la corriente pico, ¿sí? de la fundamental. De esa manera se va a desarrollar o se va a transferir potencia desde la válvula hacia la carga. ¿En qué frecuencia se va a transmitir esa potencia? A la frecuencia de operación. ¿Qué frecuencia es? Es la frecuencia fundamental de excitación de la válvula, ¿sí? Y además que coincide también con la frecuencia de resonancia F0 del circuito tanque. Ahora bien, en este circuito que está acá, no hay ninguna resistencia de carga. Pero sí yo tengo la relación entre corriente y tensión. Entonces lo que tengo que hacer es presentarle a la placa una resistencia de carga, que la voy a poner acá, una resistencia de carga, R carga, que va a tener que coincidir con la resistencia de placa, ¿sí? ¿Para qué? Para que la válvula pueda canalizar esa potencia, ¿sí? Si yo no pongo esa resistencia, que le llamé resistencia de carga, que bueno, es igual a la relación entre BP e I1P, ¿sí? Si yo no pongo esa resistencia, no va a poder haber potencia entregada a una antena o una carga. Entonces, eso es lo que se llama la resistencia de placa, es decir, la resistencia que yo le tengo que presentar a la válvula para que la válvula opere sobre la recta de carga esta que yo diseñé. Bien, entonces, ahora viene otra cuestión
que es cómo hago yo para entregarle o para presentarle a la placa de la válvula esa resistencia que necesito, ¿sí? Entonces ahí lo que pasa es que en general la salida de cualquier transmisor es una antena, ¿sí? Una antena que está conectada al transmisor a partir de un cable coaxil, el cual tiene una determinada impedancia característica, ¿sí? Entonces, la impedancia característica del cable coaxil no necesariamente va a coincidir con la resistencia de placa que yo tenga que ponerle o que presentarle a la válvula, ¿sí? Es más, la resistencia de un cable está en este orden, digamos 50, 75 ohms, estos son valores normalizados. Si es una línea abierta será otro valor, 300 ohms, lo que sea, pero esa resistencia siempre va a diferir de la resistencia que yo necesite ponerle a la válvula, que en general va a estar en el orden de los kilo ohms. Bueno, entonces tengo que adaptar, tengo que hacer adaptación de impedancias. Y acá lo que tengo que usar, lo que voy a usar son los mismos elementos que usamos para convertir resistencias de serie a paralelo en el trabajo de amplificadores sintonizados de pequeña serie. Lo que voy a usar son inductancias y capacitores. Y entonces el circuito adaptador va a cumplir tres funciones, que son, por un lado, a la de adaptar la impedancia de la línea de transmisión o el cable coaxil a la impedancia que necesite ver la placa. La otra es que digamos, que lo haga con pérdidas mínimas, obviamente, mientras más potencia yo desperdicie, mejor, porque más potencia va a ir a la antena y además menos calentamiento voy a tener que sufrir. Imagínense que los órdenes de magnitud de estas potencias para transmisores grandes son de varios kilowatts. Entonces cualquier pérdida, por mínima que sea, representa un montón de calor. Y por otro lado, la otra cuestión es que, bueno, el adaptador va a ser también de filtro tanque, o sea, de circuito tanque. Si voy a tener dos cosas en una. El circuito sintonizado va a rechazar las armónicas y va a hacer de adaptador de impedancia. Entonces, bueno, seguramente habrá relaciones de compromiso entre estas tres. Y entonces, bueno, ¿qué podemos usar? ¿Cómo se va a modificar este circuito tanque para adaptar la resistencia del cable a la resistencia de placa? Bueno, ya vimos entonces que para que esta placa transmita toda la potencia que puede, tiene que presentársele una R de placa, que va a ser la relación entre la tensión pico fundamental y la corriente pico fundamental. Tensión pico fundamental, como ya vimos gráficamente, y la I pico es la que calculamos con el método Chaffee. Ese circuito tanque va a tener que tener una frecuencia de resonancia igual a la de la frecuencia del excitador. Entonces, acá lo que va a pasar es que siempre, como les dije, la resistencia de placa va a resultar en algunos kilo ohms y la resistencia del cable va a ser en general menor que 100 ohms o del orden de los 100 ohms. Entonces, tengo que adaptar. ¿Cómo hago? Bueno, fíjense que acá hice una pequeña modificación en el circuito. Agarré y dije, bueno, tengo un circuito tanque fantástico. Puedo hacer un divisor capacitivo, ¿sí? Entonces hago el divisor capacitivo, ¿sí? Y la carga la pongo en alguno de los dos. Y ahora lo que voy a hacer es, en vez de poner la masa en este punto, la pongo en este punto, ¿sí? Si yo pongo la masa en este punto, no cambia demasiado la cosa porque, en definitiva, voy a tener un inductor en paralelo con una serie de capacitores, lo cual va a resonar a una determinada frecuencia. Pero ahora lo que pasa es que, bueno, ahí tenemos la expresión de la frecuencia. Ahora lo que va a pasar es que, a ver, vamos antes de esto. La resistencia que va a haber el inductor a tope, digamos, entre bornes del inductor, va a ser mayor que la resistencia que yo pongo en bornes de C2. ¿Por qué? Por la razón que siempre, o que vimos con anterioridad. Es decir, como la tensión a tope de inductor es mayor que la que hay
cualquiera de los dos capacitores, necesariamente para que se disipe la misma potencia entre acá y acá que entre acá y acá, la resistencia vista a tope del inductor tiene que ser mayor. Entonces, eso me sirve porque la resistencia de mi cable va a ser, por ejemplo, 75 ohm y la resistencia que tiene que ver la placa va a ser, por ejemplo, de 1K. Entonces, esta red, así como está, me sirve a mí para reducir el valor de la resistencia equivalente. No, reducir no, aumentar, mejor dicho. De una resistencia chiquita voy a una resistencia grande. Este circuito, así como está, uno lo puede redibujar y por su forma, evidentemente, se llama circuito pi. ¿Sí? Circuito pi de adaptación. ¿Sí? Bueno, entonces, en definitiva, voy a tener una resistencia de línea o resistencia del cable y por otro lado voy a tener una resistencia de placa, que es lo que la válvula necesita ver para poder desarrollar toda la potencia. Bueno, para el cálculo de este circuito adaptador, nosotros usamos la nota de aplicación AN267 de Motorola, que explica cómo elegir las reactancias de los tres elementos, ¿sí? Para poder hacer la adaptación que necesito, ¿sí? Con esta como dato y con esta como dato también, ¿sí? Entonces, bueno, eso seguramente lo veremos en un video posterior. Bueno, ¿cuáles son los problemas de introducir la adaptación? Bueno, el asunto es el siguiente, que yo como tengo un elemento adicional entre la válvula y la resistencia de carga o la carga, naturalmente que ese elemento va a disipar potencia. En la mayor parte de los casos la potencia está determinada por el Q de la bobina, ¿sí? Como lo veíamos antes, o sea, como yo les comentaba. Tiene que ver con la resistencia galvánica y por efecto pelicular del inductor. Entonces, este elemento va a tener pérdidas. Entonces, de esa manera yo tengo que cuantificar las pérdidas, ¿sí? El rendimiento del adaptador. Este es el rendimiento del adaptador, que no tiene nada que ver con el rendimiento del amplificador clase C, ¿sí? El amplificador clase C o el dispositivo operando en clase C tiene un dado rendimiento y el adaptador tiene otro rendimiento, ¿sí? El rendimiento conjunto es la multiplicación entre los dos. Entonces vamos a calcular cuánto vale este rendimiento. El rendimiento es la relación entre la potencia que llega a la carga y la potencia que, bueno, y la potencia total, ¿no? La potencia que se disipa en la carga más la potencia que se disipa en la resistencia RS. Entonces, si yo hago una manipulación de gráfica, puedo ver el circuito de esta manera, y si yo quiero trasladar esta resistencia de carga a bornes del inductor, lo que voy a acá lo que hice fue transformar la resistencia serie, ¿sí? Resistencia serie a resistencia paralelo. ¿Cómo transformo eso? Con el Q descargado del inductor, ¿sí? La resistencia, la representación en paralelo de la RS es Q cuadrado por RS con el Q descargado, ¿sí? Este es el Q que nosotros siempre decimos, bueno, para estos casos también estará en el orden de 100, 120, por ahí, más no. Bueno, y la frecuencia de resonancia es la serie entre los dos capacitores, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular, bueno, este rendimiento, como la potencia en la carga dividido la potencia, bueno, en RS, que ahora la representé por RP. Lo que hice en este paso, también, por comodidad, fue trasladar la resistencia de carga hacia bornes del inductor. ¿Cómo lo hice? Y bueno, con la relación de transformación del divisor capacitivo. Entonces, esta R' es la que tenía multiplicada por el factor de transformación, ¿sí? Donde, bueno, el Q cargado
¿cómo es? El Q cargado se puede calcular, bueno, como omega 0 por la capacidad total, por la resistencia total que está en bornes del inductor, ¿no? Entonces, bueno, si yo hago ese cálculo, digamos, acá tengo una tensión B, la tensión disipada en R'C es B cuadrado sobre R'C, y la suma de las dos potencias es B cuadrado dividido cada una de las dos. Entonces, si yo en esta, digamos, pongo esto en términos del Q cargado y el Q descargado, me queda la expresión esta, ¿sí? 1 menos Q cargado sobre Q descargado. Entonces, acá lo que tengo es lo siguiente. Mientras más grande sea o más grande sea el Q descargado respecto del Q cargado, más grande va a ser el rendimiento, ¿sí? Si yo tengo un Q cargado que es comparable con el Q descargado, el rendimiento se me viene a pique. Entonces, el problema acá es que si yo tengo limitaciones con el Q descargado, porque por ejemplo el Q descargado no lo puedo hacer mayor que 100, el Q cargado va a tener que ser relativamente bajo, porque si no voy a perder rendimiento, ¿sí? Esto, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, el Q cargado que sea, no sé, 10, ¿sí? Si el Q descargado es 100, bueno, tengo 0,9 de rendimiento. Y esto es un problema, porque uno podría decir, bueno, 0,9 es alto, pero imagínense que la potencia que disipa o que entrega la válvula son 100 kilowatts. Estoy perdiendo 10 kilowatts en el inductor, o sea, en el circuito adaptador, que es un montón de potencia. Entonces, lo que pasa a veces es que yo tengo un compromiso entre la eficiencia o el rendimiento del acoplador y la selectividad del circuito cargado. Porque mientras más bajo sea más armónicos van a ir a la antena, y eso no lo quiero. Bueno, y todo esto obviamente que se limita porque la bobina no se puede hacer con un Q descargado demasiado grande, ¿sí? Más de 100 no es conveniente, o no se puede fabricar de una manera técnico-económica posible, ¿sí? Entonces, el asunto es que muchas veces, antes de llegar a la antena, después de salir del adaptador y antes de llegar a la antena, hay que poner filtros adicionales para atenuar las armónicas del transmisor. Es más, si ustedes se fijan con los receptores estos que yo les mostraba la otra vez, los CCDR, uno a veces se encuentra armónicas de las transmisoras de FM, por ejemplo en la de 92.1 encuentra la segunda armónica en 180 MHz y se puede escuchar. Y bueno, eso es energía en una banda de frecuencia que no corresponde, que se está escapando. Evidentemente que debe estar por debajo de los niveles permitidos, pero hay cierta energía que se termina yendo por la antena. Bueno, y con eso terminamos la parte de amplificación clase C a válvulas. Una simple cosa que les quería comentar, bueno, con respecto a las válvulas más que nada, es un poco la cierta actualidad que tienen las válvulas, porque si bien son dispositivos viejos, se siguen fabricando transmisores de mucha potencia. Cuando los transmisores son de mucha potencia, en general se usan válvulas en vez de usar un montón de transistores, y se encuentra o se pueden lograr potencias realmente muy altas, ¿sí? Por ejemplo, acá, a ver, hay este es un transmisor de AM, ¿sí? Un transmisor de AM de 250 kilowatts en antena, tiene un solo tubo, una sola válvula, ¿sí? Con lo cual está bien, digamos, si se rompe la válvula se cae todo el transmisor. En cambio, si tenemos transistores, por ahí se caen módulos y yo puedo seguir transmitiendo, pero esto tiene una simplicidad de montaje infinitamente más básica o simple que un transmisor transistorizado.
Bueno, y en este rango de potencia, digamos, este fabricante tiene transmisores de hasta 500 kilowatts en AM, ¿no? En amplitud modulada. Esto es baja frecuencia, está en el orden de un megahertz más o menos. Y acá lo que, bueno, la válvula, este tipo de válvulas, son como este aparato que está acá. Es un aparato relativamente chico, digamos una cosa así. Es como un enano de jardín grande. Pero imagínense que en ese pequeño tamaño, obviamente refrigerado por agua y toda la historia, en ese tamaño uno puede generar 500 kilowatts de potencia en radiofrecuencia. Así que es una cosa que un transistor, digamos, la tecnología en estado sólido nunca podría desarrollar en tan pequeño volumen, ¿sí? Y bueno, acá hay algunas características de este tubo. Funciona hasta 50 MHz. El calentador, fíjense, el calentador del cátodo se alimenta con 23 volts, 500 amperes. Es un montón de potencia. Bueno, y la potencia que puede emitir en su placa son hasta 550 kilos. Bueno, y acá fíjense, 83,5% sería el rendimiento en clase C, ¿no? Funciona con 12.000 volts, 12.500 volts. Y bueno, y tiene una corriente máxima de placa de 54 amperes. Bueno, estos tubos son muy usados, como les dije, en los aceleradores de irradiación para combatir el cáncer, digamos, un montón de cosas. Incluso hay un tubo que se llama tubo de inducción, que es un tubo de moderna tecnología, digamos, es un tubo que se inventó hace un montón, pero últimamente tiene aplicaciones en transmisión digital, transmisión de televisión digital, que es un tubo que funciona, tiene un ancho de banda de entre 500 y 800 MHz, ¿sí? Nunca uno podría con transistores llegar a estos rangos de frecuencia en forma práctica, ¿sí? Bueno, y este es uno parecido al anterior, en clase C 75% y funcionan estos con una tensión más alta, 36.000 volts. ¿Sí? Son bichos realmente impresionantes. Este tubo puede entregar hasta 110 kilowatts en 800 MHz, es una cosa de loco, digamos. Si uno lo piensa, realmente es impresionante. Bueno, y acá tenía un videito para mostrarles que les voy a dejar en la descripción para que vean lo que es una planta transmisora como la que íbamos a ver nosotros en este semestre, pero bueno, no pudimos. Una planta transmisora de televisión y también un video muy bueno sobre el funcionamiento del tubo de inducción, que la verdad que me parece muy, muy piola. Así que bueno, con eso terminamos la parte de clase C con tubos de vacío y después en la próxima les voy a comentar sobre clase C con transistores, que es un poco más llevadero por ahí. Así que bueno, nos vemos, saludos.